Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso todos juntos vamos a decir: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros y por habernos enviado el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador vamos a compartir la palabra. Como siempre os digo, Juan 14, 26, y el Espíritu nos recordará todas las cosas que el Señor nos ha hablado. Amén. Como siempre, vamos a ir a la palabra de nuestro Señor y Salvador con el himno de Aleluya. Génesis, queridos hermanos, capítulo 10. Génesis capítulo 11, perdón. Desde el versículo 10, voy a leer el versículo 10 y 11. Va a ser del día al 32, pero voy a leer para poner como una base. Dice: estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Es palabra del Señor en el Espíritu, y damos gloria a la narrativa de la palabra del Señor. Amén, amén, amén. A partir de este momento, como siempre, vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza. Y como siempre os digo, queridos hermanos, ¿están preparados para más? Sé que sí. Por supuesto, a partir de este momento vamos a empezar a compartir el desarrollo de estos acontecimientos. Acá ya entramos con la descendencia de Sem. Cuando uno vuelve a unos capítulos anteriores, desde el 9, el 10, ya vemos que en el 9 estuvo la maldición a la generación de Cam a través del nieto de Noé, que es Canaán, pero la bendición a Sem. Acá, por ejemplo, en este capítulo ya empezamos a prepararnos para lo que va a acontecer a través de los patriarcas, como es el patriarca Abraham, que es el padre de la fe, que aparece en acción recién acá en este capítulo 11, pero ya aparece en la parte final prácticamente. O sea que mañana vamos a ver completamente toda la narrativa acerca del padre de la fe, que es Abraham. Entonces la línea de Sem empieza a trabajar con el propósito de Dios. Con el propósito de Dios, por lo que venimos aprendiendo, siempre, observen siempre el detalle de la simiente, siempre de la simiente de la genealogía. Entonces van manifestando los que son hijos, vendrían hijos del diablo, y los que serán los hijos de la promesa. Siempre se va manifestando todo eso en la trayectoria. Entonces ahí el propósito es entender todo lo que está relacionado con el significado espiritual de ¿qué? De la genealogía. En este caso, acá Sem, que venía a ser el primogénito de Noé, ¿sí? Entonces, acá acabamos de leer que él hace una descendencia, nacen hijos e hijas, como hemos observado que en el transcurso de toda la Biblia viene pasando en cada genealogía, en este caso después del diluvio, ¿sí? Entonces, ¿qué observamos acá? Observamos que Sem, que es el primogénito de Noé, vendría a ser el linaje ya escogido de parte de Dios. ¿Escogido para qué? Para la venida por ejemplo, de Abraham, un ejemplo por así poner. Pero en el medio hay otros personajes, siempre hay alguien que sobresale. ¿Vieron? Cuando hicimos la genealogía de Set, que sobresalió Enoc, que sobresalió Noé. Siempre hay algunos que sobresalen. Entonces Dios, ¿qué hace? Preserva su propósito a través vendría a ser descendientes que son más fieles, personas más educadas. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios tiene un plan, y en este tiempo Dios tiene plan con nosotros y con nuestra familia. Cada vez que se habla en la Biblia de generaciones, cada vez que se habla en la Biblia de linaje, nosotros siempre lo tenemos que poner y orar en el propósito de Dios con nuestro linaje, porque tenemos hijos. Por eso aprovechamos para poner en las manos del Señor, así como Sem es bendecido por Dios y también por su padre, nosotros bendecimos a nuestros hijos
y que el Señor bendiga a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos hasta la venida del Señor. Amén, queridos hermanos. Entonces Dios, que el Señor tome control y dominio en todo, Padre Celestial. Entonces vemos que los años de vida de cada patriarca muestra la soberanía de Dios. Acá ya, por ejemplo, en los capítulos 18 al 26. Ya en los capítulos 18 y 26 empezamos a observar alguien que tiene 300 años, hay otras personas que tienen 209 años, otros 302 años, otros que tienen 207 años. Ya se reduce un poco, ya no es tanto a la altura de 700 a 900, y al mismo tiempo todo este texto, al ver que tienen avanzado tiempo de más de 200, de 300 años, todo eso nos va confirmando también que la teoría que habrán escuchado por ahí ustedes de Génesis 6, 3 al 4, en donde el Señor dice, serán los días del hombre 120 años, con esto anula esa teoría, porque hay teorías incluso teológicas que pensaban que era así, y ustedes vieron que no es así, porque siguen viviendo más de 200, 300, 400 años. Todo eso lo vamos a ir viendo, y eso está bueno que también que nosotros lo empecemos a entender. Ahora nosotros acá nos vamos a encontrar, por ejemplo, que por ejemplo en Génesis capítulo 9, versículo 26, que volvemos ahí unos 2 capítulos, ¿qué es lo que dice ahí el Señor? Bendito, dice noveno, bendito por el Creador, por mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Ahora, quiero que se concentren en lo que dice Noé proféticamente. ¿Vieron cuando él se enojó, Noé? Que todos lo toman como una maldición así. De enojo no era una profecía que ya le expliqué. Y cae sobre su nieto, que es el hijo de Cam, que es Canaán. Y resulta que acá va a entrar en escena, ya vamos a ver que va a entrar en escena esta ciudad de Canaán. Va a empezar a manifestarse toda la profecía. Ustedes lo van entendiendo ahora. ¿Por qué? Porque ya tienen todo el contexto de lo que venimos aprendiendo, ¿sí? Ahora después, en el medio acá, nosotros nos encontramos, por ejemplo, en el versículo 14 al 17, dice, Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Quiero que presten atención en esta palabra Eber, en este nombre Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años. Bueno, todo esto habla de menciones de nacimientos. Pero cuando uno lee la epístola de Hebreos, ¿a quién está escribiendo el apóstol Pablo? A los hebreos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que acá vemos que Eber está relacionado, se vendría a ser el linaje de todo lo que conocemos como los hebreos. Cada vez que uno escucha hablar de los hebreos, viene de Eber. De ahí viene el linaje hebreo, ¿sí? Ahora, ya cuando llegamos a los capítulos 27 y 28, entra en escena alguien llamado Harán, que ahora vamos a ver el significado del nombre Harán. Pero ¿qué pasa con Harán? Harán muere antes que Tare salga de Ur, que venía ese Ur de los calderos. Y ahí es como que algo pasó ahí, en ese transcurso. Por ejemplo, yo lo voy a leer del 28 al 32 y luego lo voy a explicar así en formas teológicas también. Dice el versículo 28 al 32. 28 al 32. Y murió Harán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento en Ur de los caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham, ahí no se llamaba Abraham, sino Abraham, era Sarai, que después se vuelve Sara. Y lo vamos a explicar todo eso ya mañana, los significados de eso. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Iscac. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Todo eso acá
acá empezamos a ver el tema de Génesis 3:15, la simiente. Satanás empieza a dañar los vientres de las mujeres, se mete de alguna forma a dañar, sabiendo que de ese linaje, en este caso el linaje de Sem, que está el propósito de Dios para que venga una descendencia, o sea, ¿qué es lo que está programado desde Génesis 3:15? La venida del Mesías, la venida de Cristo, la venida de Yeshua, la venida de Jesús, está programado desde ahí. Entonces, el ángel caído empieza a dañar, por eso vamos a ver que la mujer de Abraham, la mujer de Isaac, la mujer de Jacob, las escogidas eran estériles. O sea, solamente podían tener hijos por la gracia y la bendición de Dios. Entonces, por eso es que tiene el trasfondo, no es casualidad que sea estéril la mujer de Abraham, que sea estéril la mujer del hijo de Abraham, de Isaac, y luego el hijo de Isaac, Jacob, que también sea estéril la mujer que él elige. Nada es casualidad, todo está relacionado como habíamos aprendido como evangelio que es visto Génesis 3:15 como buenas nuevas de que venga el Mesías. Entonces Satanás empieza a dañar la simiente, como está escrito ahí, lucha de simiente, lucha de vientres. Versículo 31 dice: y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sara su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos a Ur. Todo esto hoy no lo voy a explicar, la parte de los padres, que van a aprender algo que también se lo van a aprender mañana acerca de unas confusiones que hay con ese tema sobre Abraham. Y Abraham y Sarai, ¿no? Y salió con ellos de Ur de los calderos para ir a la tierra de Canaán. Ahí concéntrense. ¿A dónde dice que están yendo? A la tierra de Canaán. ¿Y qué habíamos aprendido de lo que pasó en el capítulo 9 sobre Canaán? Hemos aprendido que fue maldecido por Noé. Por lo tanto, ellos están camino ahora a una tierra, o sea, una ciudad que ya prosperó. Ya hemos visto muchos acontecimientos anteriormente. Estos salieron de la distribución de Nimrod, de la Torre de Babel, y toda esa distribución que hubo en todas esas naciones, en todo ese continente alrededor de Irak, Irán, Turquía y toda esa zona. Entonces, ¿qué vemos acá? Que fueron, esto es para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Acá vamos a ver algo sobre este tema también ahora. Yo lo estoy leyendo, luego lo voy a explicar. Y fueron los días de Tare 205 años y murió Tare en Harán. Ahora vamos a ver por qué murió Tare en Harán, qué pasó. Ahí está. Ahí lo leí todo, ahí termina el capítulo. Y a partir de este momento vamos a dar algunos ciertos explicaciones que capaz que ustedes lo leyeron completo y dicen, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, ¿están preparados para más? Bueno, ahora nos vamos a encontrar acá, queridos hermanos, con algo que es muy importante. Primer paso, nos vamos a encontrar que Abraham, todo lo que está relacionado que entre en la escena Abraham, o sea, esta ciudad de Ur, esto estaría en una ciudad muy linda según la teología, próspera, en una ciudad de Mesopotamia. ¿Y qué es lo que pasa con esto? De repente hace un llamado Dios, pero el llamado en realidad acá se van a sorprender, porque el llamado le es hecho primeramente a Tare. A él es hecho el llamado. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá hay un tema delicado para todos nosotros que somos cristianos, porque cuando uno lee Génesis capítulo 11, en donde estamos, el versículo 31, dice: y tomó Tare a Abraham su hijo. Entonces, ¿qué vemos? Abraham es hijo de Tare, y toma y a Lot hijo de Aram. Entonces, Dios hace el llamado a la descendencia de Sem, no a través de Abraham, sino a través de Tare. Ahora, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó acá? Nos vamos a dar cuenta en el significado del nombre de Tare, que es padre no de Abraham, sino de Abraham, que ahora vamos a ver si el significado de Abraham. Tare significa, el nombre de Tare significa retraso, quiero que pongan así, retraso o estancamiento. Retraso o estancamiento. ¿Qué pasa? Algunos estudiosos creen que
el nombre de Taré simboliza esa pausa que su familia experimentó cuando llegaron a Aram. O sea, en vez de llegar a Canaán, a donde se dirigían, se quedan en Aram. ¿Pero qué pasó en Aram? Estaban cómodos. Espiritualmente muchos de nosotros tenemos un llamado y un propósito que no tiene techo, que va un poco más allá. Y a veces los miedos o la falta de oración te lleva a que te sientas cómodo. Estoy cómodo acá. Es como que yo por ejemplo, estoy a ustedes dándole enseñanza a través de TikTok. ¿Ustedes creen que yo estoy cómodo al 100% dándole enseñanza a través de TikTok? ¿Ustedes creen que yo estoy cómodo? No, yo quiero ir por más. ¿Están preparados para más? ¿Qué es ir por más? Más. No quedarme cómodo. Ahora, ¿estoy contento de darle clases todos los días a ustedes? Sí, feliz, porque soy un instrumento de Dios para sus hijos. Pero quiero ir por más. Entonces, Taré representa, es como que los mismos miembros de mi congregación, que anoche uno entró diciendo, bueno, sos pastor, ¿cómo lo ves? Mire, pastor es toda persona que tiene un rebaño de ovejas y responsabilidades, pastor, aunque no quiera. Ahora, que vos te hagas llamar pastor y no tengas ni una sola oveja, eso sí que se puede decir que es peligroso. Pero si vos ves a un pastor que tiene ovejas, ¿qué le va a decir? ¿Que mucama? Vos no sos pastor. Entonces, no, pastor. Vuelvo a repetir. Sabemos que pasan estas cosas. Entonces, siempre no se olviden esto. Cuando ustedes conozcan a alguien que dice, ¿cómo le va? Mucho gusto, soy el pastor, tanto. Entonces, ustedes tienen que preguntar esto. Sí, qué lindo. ¿Dónde tiene su rebaño, su iglesia, sus ovejas? Y dice, no soy pastor, pero voy así a predicar en algunas iglesias. Entonces, no es pastor, es evangelista. Atentos ahí. Es evangelista. O puede ser profeta. O puede ser apóstol. Todo eso está escrito en Efesios 4:11. Entonces Dios constituye distintos ministerios, pero el ministerio pastoral es aquel que tiene ovejas. Pónganle en que de repente Dios me da un llamado evangélico. Entonces digo, no, ya no soy pastor, soy evangelista. Pero yo no me puedo escapar también que en Hebreos capítulo 4, lo voy a tener que leer. En Hebreo no, en Efesios capítulo 4, yo no me puedo escapar, lo voy a leer. Dice así la palabra del Señor, el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, número 1, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros, 5. Entonces, de repente que alguien me diga, ¿quién sos vos para enseñar? Alguien, como anoche. Y yo no me puedo escapar porque ya me fue dado el don para enseñar. Entonces no me puedo ni ofenderme ni frustrarme. Es como que alguien te diga, ¿a dónde recibiste vos para cantar? ¿Dónde estudiaste para ser cantante? Ya tenés ese don de ser cantante. Bueno, para eso hay que leer 1 Corintios 12, donde explica de los dones que es dado. Entonces, todos tienen distintos dones, pero acá está hablando de ministerios. Hay ministerios que son apostólicos, hay ministerios que son proféticos, hay ministerios que son evangelísticos, hay ministerios que son de pastores y ministerios que son de maestros para enseñar. Por eso que el evangelista, ¿qué hace? Te agarra un megáfono, te va a una plaza y te empieza a evangelizar. Ese no es pastor, ese es evangelista. Entonces el evangelista siente de salir a hablar de Dios y hace llamados para traer gente a la congregación. Ese es evangelista. Profeta es alguien que de repente Dios le dice, decí tal cosa, declara, yo te digo lo que va a pasar a futuro. Ese es profético, tiene un don profético. Es como que viene y me dice a mí, viene alguien acá a mi congregación, que puede venir alguien como un profeta, y me ora y dice el Señor que en el año tanto en la República Argentina, por un medio masivo vas a predicar la palabra, y toda la República Argentina, más lugares del mundo, vas a salir en vivo predicando la palabra del Señor a grandes masas. Y decimos amén. Ya me profeticé yo solo. ¿Entienden, queridos hermanos? Ustedes saben que nada es imposible para Dios. Encima, cuando yo suelto palabras, después se cumplen y digo, ¡ay, Señor!
Porque hay poder en la palabra, y hay poder en el corazón, y hay poder en el pensamiento, pero mayormente hay poder en lo que Dios quiere con nosotros, como lo que quería con Abraham, como lo que quería con Sem, con lo que quería con todos aquellos que creyeron. Dios tiene propósito con ustedes, queridos hermanos. Pero ¿qué nos está mostrando acá la Escritura? La Escritura nos está mostrando, queridos hermanos, que tiene mucho significado los nombres. En la Biblia, ¿no? También nosotros, pero en la Biblia nos habla cada nombre. El significado es retraso, estancamiento. ¿Y a dónde nos lleva esta palabra? ¿Por qué si el llamado era a Taré, por qué cae sobre Abraham? Porque se estanca, se queda cómodo, hay un acontecimiento en esa ciudad, vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Eso nomás dice la palabra, que quedaron allí. Pero ya, ¿y qué significa el nombre? Estancamiento, retraso. Se quedó ahí, está cómodo. No llega a la tierra prometida que es Canaán. No llega para tomar posesión. La tierra ya está trabajada, fluye leche y miel. Ya está decretado en Génesis capítulo 9 de parte de Noé que eso iba a pasar como profético y que la descendencia de Sem iban a tomar posesión, que luego vendría a ser la descendencia de Abraham, iban a tomar posesión de la tierra prometida. Ahora, ¿qué palabra se manifiesta en este caso en el tiempo del Mesías y en este tiempo? Anoten así, Mateo capítulo 20, versículo 6, dice así la palabra del Señor. Dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahí hay que tener cuidado. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es decir, Dios llama, pero si te llama y se te da por decir, bueno, pero poner que Harán significa Santiago del Estero, se da porque hace a dormir Taré en Santiago y dice, no quiero llegar hasta Buenos Aires, me queda está cómodo acá, me gusta el calor. No, mejor dicho diría, me gusta dormir la siesta. La verdad que acá se descansa bien, diría Taré. Y de repente Abraham dice, no, yo me voy hasta la tierra prometida. Pongámosle que es Buenos Aires, como dicen algunos, que Dios está en todos lados, pero tiene la oficina en Buenos Aires, dicen, ¿verdad? Entonces, nosotros, queridos hermanos, estamos observando, acá hay que empezar a ya pensar espiritualmente, en otro nivel. El hombre natural no entiende lo que lo espiritual lo dice la palabra, ustedes lo saben. Entonces nosotros tenemos que empezar, cuando yo estoy predicando, ustedes tienen que ya empezar a pensar espiritualmente. Es más, ustedes debe ser que ahora andan haciendo cosas y cada cosa ya se manifiesta en otro tipo de pensamientos. Por eso es que hay que entender a las personas que entran acá en el vivo, que no entienden porque serían personas naturales. Le voy a leer, eso está escrito para que quede claro, en 1 Corintios capítulo 2, y dice así, desde el versículo 10 en adelante, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, o sea, por Ruach HaKodesh, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, dice. Escuchen esto. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Y anoche justamente vos me decía, no, el Espíritu de Dios está en mí, dice. Pero ahora con esto usted se va a dar cuenta si está o no está. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Entonces, ¿qué es tener el Espíritu del mundo? Es lo que yo le explicaba a vos, querer entender cosas que inventa el hombre, sobre cosas que, fábulas y todo, cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, porque uno tiene que conocer la Biblia, no las fábulas que inventa Da Vinci, por ejemplo. Dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y ahí viene la parte que explica, presten atención. Lo cual también hablamos, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy hablando. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. Entonces cuando alguien me pregunta de algo que tiene que ver con cosas del mundo, digo, no, comprate el libro tal o mira Discovery Channel y ahí te va a saltar todo en Discovery. Pero si me querés preguntar cosas de la Biblia, yo te voy a contestar. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, o sea, no por Discovery Channel, sino con la que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero ¿quién enseña? El Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? Efesios 6:17, la palabra de Dios. Pero el hombre natural, ahí está el tema, el hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. O sea, entró, mira el live, me escucha hablar y parece igualito que un perro sordo en un terremoto. No entiende nada. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Dice, porque para él son locura. Son locura. No puede entender, son locura. Dice, y no las puede entender, aclara a continuación. Estamos en el versículo 14 de 1 Corintios capítulo 2. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, ¿qué le estoy diciendo yo? ¿A dónde le estoy queriendo llevar? A ese pensamiento de nivel espiritual. ¿Entienden? A ese pensamiento espiritual. Tenemos que llegar a ese pensamiento espiritual. El hombre natural, tengan cuidado. Te puede hacer preguntas naturales del hombre y no del espíritu. Y no hay poder en ningún hombre si no está el Espíritu de Dios. ¿Qué le pasó a Nimrod ayer? Todo lo que planificó cayó. Todo fue destruido. Quedó avergonzado en la nada. ¿Entienden, queridos hermanos? En cambio, lo espiritual, dice en el versículo 15, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué juzga? Porque tiene el conocimiento y la capacidad para hacerlo. Es como el juez. ¿Por qué el juez dictamina y juzga? Porque se recibe de juez y tiene la capacidad para hacerlo, pero tiene que juntar las piezas y los conocimientos. Por eso en el versículo 16 dice algo que es muy fuerte, que algunos no lo quieren recibir y que a ese lugar están yendo ustedes. Y yo también. Amén. ¿Qué dice? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si alguien lo cree, dice amén. Porque cuando vos empezás a llenarte del conocimiento de la palabra, y como estamos haciendo la raíz de los acontecimientos, empezás a tener la mente de Cristo. No la mente de Da Vinci, ni no la mente de Discovery Channel, ni cada autor de cada libro que pueda manifestarse hoy o a futuro. Incluso te pueda nombrar hasta el Chavo del Ocho. Licenciado, gracias, muchas gracias. No hay de qué sino de papa. Bueno, entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Por qué lo estoy llevando a este terreno espiritual? Los estoy llevando a este terreno espiritual porque estamos viendo que el llamado es a Taré, que es el padre de Abraham. Y muchos de nosotros tenemos el llamado, pero ¿por qué después termina la tarea a otra persona? O sea, yo tengo linaje como hijo, pero quiero cumplir el propósito. Pero si yo me estanco y digo, es como que yo diga, la verdad que hasta acá llegué. Que sigan mis hijos. Y si mis hijos no pueden, que sigan mis nietos. Eso significa que ya fuiste vencido. Ya no tenés fuerza, no tenés ganas. Y si no tenés fuerza, no tenés ganas para hacer las cosas, es porque te está faltando algo. Cuando ya no tenía ganas Pablo, en Filipenses 4:13 dice, la verdad es que he aprendido que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así tenemos que estar todos los días. Porque hay una lucha cada día. ¿Hay desganos? Claro que sí que hay desganos. Pero sabemos que también en Isaías 40:29 dice que Él nos va a dar fuerza cuando ya no tengamos ninguna fuerza. Quizás un día no tenga fuerza para que estoy cansado en el trabajo, vengo justo con la hora, digo, no tengo fuerza, hoy no voy a hacer el vivo, el live. No lo voy a hacer porque no tengo fuerza. Gracias a Dios todavía no me pasó, pero no quiere decir que en la parte humana me pueda pasar. Solamente no me pasó que no había internet, no es mi culpa. Pero no quiere decir que en la parte humana y en el rango espiritual de luchas espirituales, gente que quizá tenga mucho poder, digamos así, en el rango de los que están haciendo la contra, que te están deseando el mal, o que agarra envidia también, que puedan vencer un poquito. Pero ¿por qué hasta ahora no está pasando eso? Evidentemente ustedes están orando mucho por mí. Entonces, si ustedes oran mucho por mí, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 6, justamente oren por mí para que pueda llevar la palabra. Entonces, Dios va a acomodar las cosas. ¿Entienden, queridos hermanos? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Espiritualmente, vemos a Taré, que es padre de Abraham, que sale camino a Canaán, pero se queda estacionado como vago en Harán y no sigue adelante. Entonces ahí le recalco Mateo 20:16, para los que se están sumando, porque muchos son los llamados,
y son pocos los escogidos. ¿Tuvo el llamado? Sí, pero se quedó ahí. Ahora vamos al que sí tiene ganas. Entonces, ¿quién es el que vemos acá que sí tiene ganas? Abraham. Entonces, cuando uno lee el versículo 31 de Génesis capítulo 11, dice: y tomó Tarén a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán. Y acá, ¿qué estamos viendo ya? Que en el mismo versículo dice que ellos se quedaron, pero Abraham prosigue hacia adelante a la meta. Pero ¿qué pasa acá? Todo eso lo vamos a ver ya en el capítulo 12, en donde se manifiesta Dios para con Abraham, hijo de Taré. Ahora, ¿qué significa? ¿Por qué se llama Abraham y no se llama Abraham? Bien, primeramente Abraham significa padre exaltado. O sea, padre enaltecido sería exactamente. Eso significa del hebreo Abraham, padre enaltecido o padre exaltado. Esos dos significados tiene. ¿Y qué es lo que pasa acá con el significado? Refleja todo esto, vendría a reflejar la posición dentro de la genealogía de Sem, porque estamos hablando de Sem desde el versículo 10 hasta que llega Abraham. Más tarde, Dios, ¿qué hace? Le cambia el nombre y le pone por nombre Abraham. Le agrega ya la H, la A y la M, ¿sí? Abraham no tiene la H, o sea, es Abra y M, Abraham, luego es Abraham. Y ya esta palabra, Abraham, que del hebreo es con B corta, nosotros le escribimos con B larga, pero del hebreo es Abraham, pero con B corta. Esto es bueno que lo sepa. ¿Qué significa? Padre de multitudes. ¿Y a dónde lo vamos a encontrar eso? ¿Por qué significa padre de multitudes? También significa padre de muchas naciones. Y ya cuando llegamos al capítulo 12, que lo vamos a escudriñar mañana, dice: y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Y ahí se manifiesta el significado del nombre. Pero no quiero hablar mucho de eso porque ese es para mañana. Pero también en Génesis 17, cuando se le vuelve que ya directamente lo visita personalmente al Señor, cuando le va a decir que va a tener a su hijo Isaac, ya directamente él le dice, Abraham tiene 100 años, que va a ser padre de multitudes. Eso está en Génesis 17:5, ¿sí? Pero no voy hasta ahí porque eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Todo eso lo vamos a ir viendo, pero todas estas piezas vamos juntando y es que estamos observando. Estamos observando las promesas de parte de Dios. Ahora, ¿dónde nos encontramos en el Nuevo Testamento con este tema? Tenemos que ir a Hechos capítulo 7. Voy a ir a Hechos capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 2 al 8. ¿Sí? Desde el versículo 2 al 8, anoten así, Hechos capítulo 7, desde el versículo 2. ¿Quién es el que va a hacer la narrativa acá? La narrativa la va a hacer Esteban, el primer mártir, que enfrenta al Sanedrín. Este muchacho es un muchacho teólogo, muy jovencito. Él tiene un conocimiento extremo de la Torá, los 5 libros, y un conocimiento extremo de la ley, pero mayormente de la Torá, porque nosotros ¿dónde estamos? Literalmente estamos en la Torá. O sea, hasta que lleguemos a Deuteronomio, o sea, mientras no lleguemos a Josué, al libro de Josué, todo es Pentateuco, que ya anotaron. Todo eso es que significa los 5 libros. Todo eso es, cuando vos hablas con un hebreo, con un judío, con alguien de Jerusalén, los rabinos son expertos. O sea, son muy expertos. El problema es que le falta el Espíritu Santo. No pueden interpretar. Ellos tienen la letra. Ellos conocen la letra. Es como es que dicen, ya conozco, sé cómo lo conozco el texto bíblico ese. ¿De qué me está hablando vos? De Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Sabe qué dice ahí? Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Quién no conoce ese texto bíblico? Entonces vos le preguntás, ¿y qué significa? ¿Cuál es el trasfondo de lo que acaba de decir ahí? Dice mucho. Y dice ahí
el camino, la verdad, entonces, la vida, y que nadie va a llegar al Padre si no es por Él. ¿Y quién es el Padre? El Padre, Diosito. Por eso en el versículo venidero Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, porque no entendía tampoco. Y ahí en el versículo 9 le dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y hay mucha gente que todavía está discutiendo ese tema. O sea, a pesar de que lo dice clarito ahí, todavía quieren buscar la quinta pata al gato. Le damos la gloria al Señor porque Él está todo, en la Biblia está toda la respuesta, queridos hermanos. Bueno, ahora, le estaba diciendo que acá en Hechos capítulo 7, Esteban enfrenta al Sanedrín. Hay un sumo sacerdote ahí que hay que leer en el contexto del versículo 6 para entrar en la narrativa del versículo 7, pero para el enfoque que yo les quiero hacer sobre Abraham, que tomó las riendas del llamado, ya que el padre se estacionó en Aram. Entonces queda en las escrituras de esta forma, desde el versículo 2 hasta... Lo voy a empezar a leer desde el versículo 2, ¿sí? Y dice así: y le dijo, varones, me imagino que él habrá dicho así, varones, hermanos, padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia. ¿Vieron que yo le dije que Ur es Mesopotamia? Bueno, acá lo acaba de confirmar. Antes que morase en Harán. Harán es donde se estacionó quien Taré. Yo sé que esto parece todo un lío, pero bueno, es así, queridos hermanos. Quédense tranquilos que en Juan 13, versículo 7 al 9, le dice a Pedro, lo que no entiendes ahora, luego lo vas a entender. Quédense tranquilos que lo van a entender. Hay que escuchar las grabaciones 1 y 2, 3 veces. Bien. Entonces, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, que acá no lo dice, ni lo quisieron mencionar ya a Taré por dormido, se quedó en Santiago Lastaro, se quedó ahí. Entonces, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, aclaren lo que dice ahí, a esta tierra. Por lo tanto, vemos que es Jerusalén ahora. Mira vos. ¿Vieron? ¿Van entendiendo, queridos hermanos? Van entendiendo ahora. Miren cómo se van juntando todas las piezas. En la cual vosotros habitáis ahora, dice. Ahora, ¿qué dice el versículo 5? Que es muy clave. Miren la fe que tenía Abraham. Que esta fe nos va a llevar ahora a Hebreos capítulo 7. Dice, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Génesis capítulo 12, hasta que llega el capítulo 17, no llega a Isaac, pero luego hay acontecimientos con la esclava que nace Ismael, pero eso lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿sí? No nos vamos a desesperar ahí. Pero ¿qué es lo que tuvo Abraham? Tuvo fe a pesar de todo eso, él tuvo fe. Por eso que él pasa al conocido para todos los pastores, todos los que estudian teología, el pasillo de la fe. Anoten ahí, pasillo de la fe en la Biblia es Hebreos capítulo 11. ¿Y qué hemos aprendido? Justamente acá en Génesis 11, que estaba un tal personaje que también lo hemos visto acá en la escritura, que ¿cómo se llamaba este hombre? Eber, que es el padre de la descendencia de los hebreos, que entra en la genealogía de Sem. Pero nos concentramos mayormente en Abraham. Entonces, Abraham pasa al pasillo de la fe en Hebreos capítulo 11. Y en Hebreos capítulo 11, vamos a leer el versículo 8 y 9. Dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Él sale con destino hacia ahí. Y espiritualmente, nosotros estamos caminando en la fe con un destino a una tierra prometida. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es esa tierra prometida? Si a futuro lo que era Canaán termina siendo Jerusalén, para nosotros, ¿cuál es? ¿Y saben cuál es la respuesta?
está en Apocalipsis capítulo 21. Se llama la Nueva Jerusalén que desciende de lo alto, en donde las calles son de oro. Esas promesas esperamos los que somos hijos de Dios, en donde no va a entrar el mal, en donde todo es perfecto, alegría, no hay llanto, no hay tristeza, no hay enfermedades, no hay persecuciones. Hay mansiones hermosas que preparó el Señor para cada uno de nosotros. Lo dice en Juan capítulo 14, versículo 3. Una vez que tenga todo ya listo allá, vendré y me tomaré a mí mismo, dice ahí. Qué fuerte esa palabra, tomarme a mí mismo. Por eso que yo siempre le digo a la gente, Juan 6, 56, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, en mí permanece yo en él. Porque en Juan 14, 3 dice, vendré y me tomaré a mí mismo. Y Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bueno, si alguien no tomó nota de todo esto, después escuchen la grabación. Entonces vemos acá en Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 9, que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo que se? Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como si fuese tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, que son coherederos de la misma promesa. Ahora, si son coherederos de la misma promesa, cuando uno va a la palabra del Señor en Gálatas capítulo 2, y nos encontramos exactamente en el versículo, ahí le voy a decir, qué importante, queridos hermanos, cuando uno, por ejemplo, justamente el apóstol Pablo, que es teólogo, él siempre está explicando sobre la Torá como lo estaba haciendo Esteban al Sanedrín en Hechos capítulo 7, que después lo matan, ¿verdad? Lo matan, y yo le había explicado a ustedes que cuando a Esteban lo matan, la ropa en el final de Hechos capítulo 7 había caído sobre los pies del apóstol, que no era Pablo, que era Saúl. ¿Y qué pasó? Ese ministerio después lo toma en Hechos capítulo 9, cuando se le aparece el Señor, lo deja ciego, ahí lo toma el apóstol Pablo, ¿sí? Ahora, le estaba diciendo que el apóstol Pablo hace mención a través de la Sagrada Escritura que justamente Abraham para nosotros es un padre, pero que es un padre de la fe. Por eso nosotros, al estar en el nuevo pacto, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos las promesas que se le han hecho a Abraham, nosotros las recibimos. Todas esas promesas las recibimos, pero las recibimos por fe. Y todo eso nosotros tenemos que estar conscientes desde ya. Nosotros tenemos que asimilar todas estas cosas, porque muchas personas se concentran, por ejemplo, en la ley de Moisés y los acontecimientos de la ley que se cumple con la muerte de Cristo en la cruz, que lo vamos a ir viendo paulatinamente cuando lleguemos ya al Éxodo. Pero nosotros en realidad siempre nos tenemos que concentrar en esto que estamos aprendiendo. Cuando nosotros mañana ustedes van a empezar a observar lo que sucede con Abraham, se van a dar cuenta de muchas cosas. Por eso es que él es llamado padre de multitudes. Y ahí entramos nosotros los gentiles. ¿Se imaginan? ¿Se acuerdan de Génesis 11, la torre de Babel? Y bueno, ahí, a través de esa torre de Babel, hay una dispersión por todo el mundo. Y ahí nacen las lenguas, como hemos aprendido, pero ahí también nacemos nosotros. Entonces, Dios empieza a llamar. O sea, le voy a poner el ejemplo más claro, que está en Lucas capítulo 19. En Lucas capítulo 19, aquí lo encontramos ahí, a un peticito que todos conocemos como Zaqueo, que se sube arriba de una planta, está el Mesías caminando, y en medio de toda la multitud, él se sube a un árbol, porque era tan chiquitito, pero el chiquito pasó a ser alto, porque llamó la atención del Señor. Entonces cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿qué hizo? Mirando hacia arriba, lo vio, y le dijo: Zaqueo,
date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa, le dice. Pero, ¿qué le quiero mostrar en esto? En el versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. De Abraham, no de Abraham, de Abraham. Entonces se cumple el llamado, se cumplen las profecías. Entonces, ¿qué está diciendo ahí el Señor? Este de la descendencia de Sem. Este que ahora ustedes todos lo critican, que está robándole a la gente, en realidad tiene el llamado para la salvación. Y por eso el que dice Zaqueo. Zaqueo dice, puesto de pie en el versículo 8, dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadriplicado, dice. Entonces ahí estamos observando, queridos hermanos, la importancia de esa paternidad de parte de Abraham. Hay algo que estoy frenándome, que quiero tocar, pero me estoy frenando para no tocarlo, que lo debería tocar, pero a veces la gente lo malinterpreta. Los otros días vi una persona, porque estamos hablando de Abraham. Quiero ver ahora. Ay, se va a hacer un poquito extenso. Pero es una enseñanza muy importante, la debería hacer rápido. Abraham, cuando ya lleguemos a Génesis capítulo 14, él va a recuperar a su pariente Lot, que luego lo vamos a ver más tranquilamente. Y nosotros tenemos que entender, queridos hermanos, que Abraham, en el versículo 18 al 20, le sale al encuentro un sacerdote llamado Melquisedec. Luego lo vamos a ver a este Melquisedec en Hebreos capítulo 7. Y ahí es cuando las personas, que de repente ustedes van a ver que entran a cuestionar generalmente a los pastores por una falta de conocimiento, luego esto lo vamos a profundizar y lo estoy diciendo por encima nomás, en donde la persona dice, cuando entran a hablar sobre los diezmos sin conocimiento y dicen que son mandamientos de la ley, sí, he dado la ley y había que llevarle a los levitas. Pero ¿cuál es el desconocimiento? Que el diezmo no nace en la ley, sino que nace con Abraham. En Génesis 14, versículo 18 al 20. Pero tampoco no le pide Dios a Abraham, por eso es un principio, sino que él, ya que tenía mucho, ya era rico Abraham, pero él de todo lo que tenía le da el 10%, pero lo da porque propone él en su corazón. Por eso los pastores siempre citan 2 Corintios 9, versículo 7, dice: cada uno dé como propone en su corazón. Entonces Abraham, como principio, él propuso él en su corazón darlo, como también Isaac, como también Jacob. Después ya en la ley se hace un mandamiento, pero cuando caduca la ley de Moisés, ya no queda como un mandamiento. Entonces hay gente que de repente dice, no, pero hay que llevarle a los levitas. Ahora, ¿por qué no hay que llevarle a los levitas? Miren, le voy a este texto para que quede bien clarito. En Hebreos capítulo justamente 7, todo esto que estoy hablando está relacionado con Abraham. En el versículo 12 dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. ¿Y qué significa cambiado el sacerdocio? Que ya no hay sacerdocio levítico. Ahora hay un nuevo sacerdocio que se le dio desde Pedro en adelante. Pablo y todos los que hoy en día quieren trabajar para Dios. Pero ¿a quién dice que le dio Abraham? Le da a un tal Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec, pastor? Y lo dice en el versículo 3, quién es, que muchos discuten. Yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿pero qué no leen? ¿No leen lo que dice el versículo 3? Ahora yo le voy a leer el versículo 3, quiero que saquen sus conclusiones ustedes de quién era este tal Melquisedec. Solamente le voy a leer el versículo 3 de Hebreos capítulo 7. Y ustedes solo me van a decir, si no se dan cuenta con esto, voy a entrar por acá. Voy a entrar y le voy a hacer entender. Escuchen lo que dice. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, que permanece como sacerdote para siempre. A ver, díganme quién es. ¿Escucharon?
A ver, vamos a esperar qué nos dicen. Gladys dice que Dios. Candy dice Yeshua. Esto está bueno porque sé que muchos tenían duda de esto. Hermanos, ¿qué sienten? Dios, dice Cristian. El mismo Dios. Paso, dice. Me falta solamente Víctor. ¿Está Víctor ahí, querido? Luego vamos a orar, queridos hermanos. Tengo un texto bíblico clave para la oración final. Sí, lo voy a decir porque estaba esperándolo a Cristian. Bien, miren, queridos hermanos. Cuando dice sin padre y sin madre, en ese tiempo Pablo está haciendo mención a un acontecimiento antes del nacimiento de Yeshua. Por lo tanto, Yeshua cuando nace, sabemos que nace de una mujer llamada María. Por lo tanto, el verbo hecho carne no es, si bien es el mismo, pero vendría a ser en realidad el mismo Dios. Por eso es que no tiene principio, es alfa y omega, que es también Yeshua, pero en este caso, al decir sin padre y sin madre, es el mismo Dios. Pero está hablando después de la tribu, el Señor es de la tribu de Judá, y se le daba los diezmos a la gente de la tribu de Levita. Pero los levitas, ustedes vieron, el sacerdocio caducó, es terminado. Por lo tanto, ya en la gracia, que es por la fe, cuando uno va a dar, como propone en el corazón, no lo da según la ley, sino lo da según como lo da Abraham. Es decir, lo da como propone en el corazón. Es decir, si lo propone hacer como Abraham, lo hace, pero siempre le va a estar dando a Dios. Ese es el trasfondo de todo lo que quiere decir. Y para terminar, que le quería decir algo sobre Abraham, que está relacionado con Gálatas, que ahí vi que la querida Gladys, pero más claritamente lo deja para resumir, querida, anoten esto, Gladys y todos, Romanos capítulo 4. En Romanos capítulo 4, desde el versículo 14 en adelante, dice así: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa, porque la promesa, ¿a quién fue hecho? A Abraham. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que las promesas sean firmes para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Se acuerdan que significaba el nombre de Abraham? Significaba padre de naciones, de multitudes. Viene a ser padre de nosotros, incluso los gentiles. Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y eso le había dicho en Génesis capítulo 17. Y le damos la gloria al Señor. Entonces todo esto, queridos hermanos, que yo acabo de decir, hemos pasado incluso por Génesis 14 con Melquisedec, que no lo profundicé al tema, pero creo que entendieron, de Hebreos capítulo 7. Por eso es importante, cuando uno habla, que ustedes ven que acá en las redes dicen cosas, lo dicen con una falta de conocimiento. Ahora ustedes están teniendo ese conocimiento. Por eso que hemos leído también que dijo Pablo: ya que nosotros tenemos la mente de Cristo, podemos juzgar la cosa, podemos juzgar y no ser juzgados por nadie. ¿Por qué nadie me puede juzgar ahora si alguien manda un texto bíblico que estoy equivocado? Porque ya cité la escritura en donde confirma cada cosa que estoy hablando. Y estamos viendo los contextos absolutamente de todas las cosas. Y le damos gracias al Señor por todo eso. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre Celestial, acá estamos, Señor, compartiendo como cada día tu palabra. Tus hijos están acá. Tú eres, Señor, nuestro Señor y Salvador. Y nos mostraste que todos los que dicen que el primer sacerdote es de los lomos de Aarón se equivocan, porque siempre el Señor primero en todo. Lo mostró y lo vamos a profundizar luego más adelante cuando lleguemos a Génesis 14. Que tú eres ese Melquisedec. Tú eres el que no tiene ni principio ni fin, que es Rey de Salem, Príncipe de paz. Queridos hermanos, hoy la Sagrada Escritura
nos llevaron a un pensamiento, y ese pensamiento que hemos tenido a través de la descendencia de Sem, hemos visto a personas como Taré, personas que tienen un llamado, pero que muchos son los llamados y pocos los elegidos, que se quedaron, que se conformaron. Pero como el Señor quiere seguir adelante con sus pautas, con sus promesas y con la genealogía y el linaje hasta que llegue el Mesías, y también quiere seguir con nosotros. Miren, estos acontecimientos sucedieron después de Set hasta Noé y Sem, pasaron 2000 años. O sea, esto aconteció aproximadamente en el 2165 antes de Cristo. 2165 según la teología antes de Cristo. Pero acá estamos observando muy claramente, queridos hermanos, que la palabra de nuestro Señor nos habló de que hay alguien que tuvo un llamado, que es Abraham. Y él escucha la voz de Dios, lo vamos a ver más clarito mañana. Pero ya vemos que va camino a la tierra prometida. Pero hay algo que me dio el Señor, que le dio al apóstol Pablo, y yo les quiero compartir en forma de oración, como lo hago siempre en la parte final, para que no tan solo sea una enseñanza teológica, sino que vaya acompañada de lo espiritual, para que ustedes puedan tomar esta palabra. Y quiero que se concentren en lo que pasó con Taré y en lo que pasó con Abraham. Pero dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Evidentemente, Taré, o si Abraham hubiese estado pensando en Ur o quedarse en Aram, no hubiese cumplido los propósitos de Dios. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Yo me tengo que olvidar de la movida tropical y mi vida pasada, me tengo que concentrar en el propósito. Y extendiéndome a lo que está adelante. Extendiéndome a lo que está adelante. O sea, no es casualidad que ustedes están tomando clases, Dios los está preparando por algo grande. Pero eso va a depender de ustedes, si quieren ser como Abraham para seguir adelante, o quieren ser como Taré, que se queda estacionado y cómodo en un lugar. Si estás cómodo o en tu iglesia, o en tu casa, o en tu forma, no sé, eso lo sabrá Dios. Cada uno de ustedes va a tener que decidir. O sea, Dios nos está hablando a través de cada escritura, a través de cada enseñanza, a través de cada capítulo, siempre se manifiesta algo que nos quiere decir, porque Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y es eficaz. Extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, como Abraham, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, en Yeshua. Pero dice premio. El Señor nos va a premiar, queridos hermanos, aunque no queramos. Y tenemos un llamado. Yo tuve un llamado. ¿Ustedes creen que a mí me importa que alguien que me critica, vos no sos pastor, vos no sos esto? Ese es Satanás que te quiere hacer sentir que vos no sos lo que Dios sabe que ya te eligió para que seas. Un varón de Dios, una mujer de Dios, una obrera de Dios, un guerrero de Dios, para ganar alma. Y créanme que esa teoría, que yo, como le dije, que yo tenga acá los títulos o los cursos de teología o a la universidad que fuiste, no te sirve de nada. Porque Dios no se maneja así. Es por fe. Ahora, hay que tener conocimiento, sí. Que quieras sabiduría, que se la pida a Dios, dice Santiago 1:5. Entonces va a depender de lo que vos hablas. Por eso en Lucas 6:45 dice que a las personas va a conocer por lo que habla con su boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Dios tenía planes con Sem, tenía planes con Abraham, pero primeramente con Taré. Pero Taré dejó pasar la oportunidad. Ahora, ¿nosotros la vamos a dejar pasar? La respuesta es no. ¿Y dónde está esa enseñanza de esos planes? En Jeremías capítulo 29, versículo 11, nos regala el Señor y dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Yo tengo pensamientos y planes, dice, de paz y no de mal, para daros el fin que esperan recibir. Abraham está disfrutando en el paraíso. Y luego lo hemos visto en una parábola que Lázaro que murió estaba en el seno de Abraham, que era un paraíso. Te damos gracias, Señor. Gloria, bendito y alabado sea, Señor. Yo bendigo, Padre Celestial, a cada uno de tus hijos que están acá, que se han tomado el tiempo para escuchar tu voz. Romanos 10:17 dice que la fe viene por oír tu palabra, y estamos escuchando tu palabra, conociendo tus raíces, aprendiendo que entendemos por qué Abraham significa padre de multitudes, que es padre de la fe, porque tuvo fe como nosotros tenemos fe.
y sabemos que estamos caminando en este mundo, pero que estamos camino a una tierra prometida diferente a la que recibió en ese tiempo. Que no, la Biblia nos dice que no termina de llegar a Abraham, estacionarse ahí, pero sí está ahí. Como muchos dicen, Moisés no llegó a la tierra prometida, pero en la transfiguración del Nuevo Testamento, ¿quién descendió? ¿Quién descendió justamente a la tierra prometida? La respuesta es Moisés y Elías. Por lo tanto, sí llegó. Nosotros esperamos un cielo nuevo, tierra nueva y todo lo que ya le dije de Apocalipsis 21, queridos hermanos. Esa ciudad, la nueva Jerusalén celestial que desciende del cielo para regalarnos el Señor esas maravillas que tiene preparadas para nosotros. Apocalipsis 22:4 dice, entonces verán su rostro todos aquellos que le han servido. Veremos su rostro. Pero ahora andamos por fe y no por vista. Como Abraham, por eso Abraham es padre de la fe. Bendecidos quedan, queridos hermanos, con toda bendición, y le damos gracias al Señor porque nos permite estar compartiendo este momento. Que sean prosperados en todas las cosas, que tengan buena salud, que sean sal en la tierra que pisa y luz en este mundo. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira. A través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua el Salvador, a quien todos conocemos como Cristo Jesús. A través de este ministerio nosotros estamos compartiendo las enseñanzas. Esto queda registrado para los canales de YouTube. Podés buscar las clases en nuestro canal, Clase Bíblica Ferreira. Ahí se están bajando las clases, queridos hermanos. Así que bueno, ahí quedan todos para bendiciones de todos vosotros. Así que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.